Como una gema preciosa, la Biblia es un libro enigmático y excepcional, con importantes exposiciones teológicas y enseñanzas profundas sobre la naturaleza de Dios, la humanidad y divinidad de Cristo. Bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Bendiciones, mis amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre allí conectados con nosotros. Estamos estudiando toda esta semana lo que es el anhelo de Dios en Sión. Y el título para el día de hoy es Inamovible como el monte Sión. Estudiaremos el Salmo 125 en el día de hoy. El texto bíblico para el día de hoy está en el libro de los Salmos, el capítulo 125, versículo 1 y 2, que nos dice: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en el Señor también se les compara con el monte Sión, un símbolo de firmeza y fortaleza. En el Salmo 5:12 nos muestra el salmista hablando: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás de tu favor. Asimismo estaba, escuche bien, la ciudad de Jerusalén protegida por estos montes. Así que la inspiración que llega al escritor en el Salmo 125 viene justamente de esas montañas que rodeaban a Jerusalén. La protección divina está allí como esos montes. Sirve de escudo. Jerusalén, Jerusalén. También el Salmo 32, nos dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Salmo 46:2, que estudiamos en el día de ayer, también nos dice: Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. A lo largo de la historia nosotros hemos observado las fascinantes lecciones del emplazamiento para la construcción de ciudades en lugares elevados, ya sea encima de montaña o en las laderas empinadas. Esto era un fenómeno porque se remota a las civilizaciones antiguas. La pregunta es: ¿por qué tantas culturas optaron por establecer su asentamiento en lugares elevados, pronunciadas, en vez de un terreno más plano o accesible? Bueno, todo esto era una estrategia de defensa y seguridad. Esa era la razón, la más evidente, para la construcción de las ciudades en las alturas, porque tenían esa ventaja de defensa, una ventaja ofensiva también para atacar. Las elevaciones naturales proporcionaban un obstáculo natural para los posibles invasores. Y Jerusalén tenía también esa característica. Ofrecía a sus habitantes una posición estratégica desde la cual se puede monitorear el entorno, protegerse más fácil. Fíjese que los atacantes, los que defienden la ciudad, tenían una visión panorámica que les permitía anticiparse a las amenazas y así organizarse, plantear su defensa. También otra de las ventajas de las ciudades que eran edificadas en lugares así como Jerusalén, entre montañas o protegido por montañas, era que también les permitía un acceso controlado. Los caminos eran menos opcionales. Habían caminos que eran determinantes para llegar allá y eso les permitía también tener ventajas tácticas sobre el terreno o en el terreno. Los habitantes también de esta ciudad también se sentían más seguros porque podían bloquear los caminos de acceso y así se fortalecía mucho más la ciudad ante posibles ataques. También hay otro elemento que era las condiciones climáticas para las ciudades edificadas en montañas o en lugares entre montañas. Algunas ciudades se beneficiaban de estas condiciones climáticas, a pesar de los desafíos que también genera estar en un clima desafiante, un clima altitudinal.
temperaturas más frías, nevadas intensas, pero algunas culturas aprovecharon esta altitud para escapar también de enfermedades que eran transmitidas por insectos. O sea que dentro de ese contexto es que el salmista habla acerca de Jerusalén, el contexto de la protección que le daban los montes, especialmente el monte Sión, a esta ciudad. Pero también estaba el símbolo religioso. En muchos casos, la elección de lugares elevados para construcción de ciudades estaba vinculada a creencias religiosas que, bueno, las alturas eran consideradas sagradas, eran lugar donde moraban los dioses. Y al construir entonces una ciudad se creaba un vínculo. En estos lugares elevados se percibía entonces, de alguna u otra forma, como una habitación de los dioses. Las civilizaciones antiguas a menudo asociaban las alturas con las divinidades y con las espiritualidades. Por eso el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Fíjense qué interesante todo esto de saber las edificaciones en montañas o entre montañas. Indiscutiblemente es una ventaja para la guerra, pero también es una facilidad de tácticas de guerra y una seguridad de sus ciudadanos. Pero también aparecen o se le añade la estrategia pero también se le añade el elemento religioso. Tenemos de alguna u otra forma a Jerusalén entre esas, pero la mejor ofensiva, la mejor defensa, la mejor estrategia que tenía Jerusalén era el Dios a quien ellos le servían, que era un Dios todopoderoso, que no había ejército que se le enfrentase y que si ellos le eran fiel a Dios, Dios siempre les daría la protección. Esa es la ventaja de Jerusalén. Oh Jerusalén, mi amado hogar. Fíjense que dice el Salmo 125, el versículo 3 y 5. Y vamos a responder qué tentación tienen los justos. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Por qué no reposa la vara de la impiedad sobre la herencia de los justos? No sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Fíjense, aquí ahí está la tentación de que el justo también haga lo malo. Esa es la tentación que tienen los justos. Por eso Dios tendría que corregir la impiedad para que no se vea la impiedad, las cosas malas, como una costumbre también entre los justos. O sea, Dios de alguna forma tenía que reprender al pueblo y en muchas ocasiones castigar al pueblo de alguna u otra forma. Ahora bien, la lección que nosotros podemos aprender es lo que dice aquí al final, que Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. El pueblo de Israel, tanto también como la parte del norte y sur, fueron luego despojados de su lugar privilegiado que era Jerusalén. Así es, y fue simplemente porque se apartaron del bien y se fueron tras sus perversidades. Miren qué interesante. 10 tribus fueron entregadas, luego el pueblo del sur fue también entregado en manos de Babilonia. Lamentablemente. ¿Y todo por qué? Porque se fueron tras sus perversidades y Jehová los entregó con los que hacen iniquidad. Pero termina de una forma bella diciendo: paz sobre Israel. Aún así, Dios siempre desea lo mejor para su pueblo. Debemos nosotros desear ser como los impíos. No, amigos queridos. No debemos ver las riquezas de los impíos y querer ir tras ellos. Porque la realidad es que Jehová no se gozará con los impíos. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Dice el Salmo 94:3. Amigos queridos, no se vaya tras la arrogancia de hoy en día, que más que nunca vemos
la prosperidad de los impíos. Leamos un poco acerca del Salmo 73, que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí vemos un poquito de lo que nos quiere enseñar la lección. Uno ve a veces que la gente impía o la gente que no tiene a Dios en su corazón, cómo prosperan con prenda, con carro, con un sinnúmero de cosas. Y a veces uno puede tender a querer irse por ese mismo camino. Pero no, hermanos queridos. Dios, tarde o temprano, dará su pago a cada uno. El Señor es justo y juzgará a quienes persisten siendo malos, aquellos que no quieren aceptarlo, aquellos que no quieren cambiar. Así que el llamado que está haciendo aquí Salmo al pueblo de Dios para que permanezcan inconmovibles en la fe y en la confianza en el Señor. Del mismo modo como el monte Sión es un refugio inconmovible, invariable o invariante, es decir, aun cuando no entendemos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. La lección de hoy, el título es inamovible como el monte Sión. Aquí está cuando hoy en día nosotros queremos cambiar nuestros nuestros principios, porque vemos a los impíos. No, pero esto es un tema, señores, que yo lamento que no estoy haciendo un video. Bueno, me alegra que no estoy haciendo un video, la gente no me está viendo la cara. Pero miren cómo yo, con este texto del salmista, podemos ver que ahora nosotros los cristianos queremos ser como los mundanos. Queremos utilizar prendas como los mundanos. Y no estoy hablando de arete y cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, ya el ser humano ha ido un poquito más allá. En nuestros días se usa todo tipo de cosas, todo lo que vemos. El recorte de pelos, como también como vemos a los mundanos. Nos vestimos, queremos vestirnos como vemos a los mundanos. Y especialmente no cualquier mundano. Miren, hay una tendencia en las redes sociales con los artistas y nosotros ahora queremos ser como los artistas sin ser artistas. Bueno, como los mundanos, los artistas mundanos. Y aquí es donde está el llamado a nosotros, es a seguir firme a nuestros principios. Amigos, aquí hay muchas cosas en el día de hoy por el cual nosotros reflexionar. Y número uno es que Dios tiene su cuidado sobre su pueblo. Somos inamovibles como el monte de Sión. ¿Cómo están nuestros principios? ¿Están permaneciendo firmes? ¿O hemos cambiado porque vemos que no nos resultó ser fieles? Seamos inamovibles, porque el mismo que edificó a Jerusalén entre montes para cuidarla y protegerla, es el mismo que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amado Dios, Padre querido, en este momento agradecemos que tu palabra esté con nosotros, enseñándonos. Gracias, Padre. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a no envidiar a los impíos, sino más bien a ser justos y fieles justos. En el nombre de Jesús.